¿sabes qué? Una columna le voy a meter tantas varillas, una pulgada y ya va a aguantar nada, la va a tirar. Digo, quizá ni era necesario. Y Claro. quizá en ese elemento constructivo iba el pago de los honorarios de un arquitecto o un ingeniero. Eso es una columna. Si tu proyecto tiene 20, el tema de tener un buen sistema de impermeabilizante, hay veces, gran mayoría de las veces vale la pena invertir un poco más, pero garantizar un sistema que te funcione años. Y a veces ha pasado el vecino, el El colindante. colindante. Es que mi casa no estaba así. Y es palabra contra palabra, y al final del día no hay un blindaje que te pueda proporcionar eso. Pasa que esas bombas a veces tienen vacíos. Ajá. Entonces, a la hora de hacer esto, salpica el concreto. Y ha pasado que a 20 casas llega a caer una gravita y rompe un domo, ¿no? Rusheros, esta es la dinámica que me propuso el arquitecto Noé para todos ustedes. Cualquiera se puede llevar este premio. Está valorado en 40,000 pesos. Rush Podcast. Rusheros, gracias por acompañarnos a esta nueva entrevista. Hoy estoy con un gran amigo, tipazo de verdad. Primera vez con nosotros aquí en el podcast. Con nosotros nos acompaña el arquitecto Noé García Cabrera. Noé, bienvenido al podcast. Raes, encantadísimo estar aquí contigo, hombre. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación y sobre todo estamos grabando aquí en el estudio de Noé. Aquí donde Noé hace sus ideas creativas, diseña, bueno, todo tu proceso creativo, me imagino lo llevas aquí en este lugar. Entonces, muchas gracias. No, gracias a este hombre. Y a tu comunidad, te digo, por apoyarnos en este gran proyecto increíble. He visto tus episodios y encantadísimo con todo lo que he visto. Y sabes qué, antes de iniciar, quiero felicitarte, digo, por Gracias. la forma en la que abordas todos los temas. Y al final del día, digo, yo creo que la intención siempre es crear conocimiento, ampliar conocimiento, compartir conocimiento. Totalmente. Al final del día, no sabemos qué puertas vamos a tocar o a qué pantallas vamos a llegar, pero yo creo que lo interesante de todo esto es justamente eso, compartir. Totalmente. Totalmente. Y gracias, de verdad, muchas gracias. Solo en números, al mes llegamos a vida de 100,000 personas. Entonces creo que es bueno. Gracias. Y les va a ayudar a los que están iniciando, los que quieren comenzar en el mundo de la arquitectura. No es arquitecto, pero pues ya para entrar en tema, háblame de ti un poquito y háblanos a los rusheros. ¿Quién es Noé García? Bueno, mi nombre completo, Noé García Cabrera, tengo 29 años. Estudié en la UAP, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí. Como tal, yo tengo la licenciatura en arquitectura. A lo largo de todo este periodo, que han sido prácticamente 9 años desde que inicié profesionalmente, he cursado un poco más de 30 certificaciones, entre ellas diseño, instalaciones, cálculo y demás. Como persona, amante de la música, de la arquitectura, de viajar, de las aventuras, de Total. la comida y la cocina también, por cierto. Al final del día yo creo que todo este plato tan grande del mundo, ojalá no esperamos comer, pero digo, nos tocó disfrutar la arquitectura, del poder crear la arquitectura y a la vez compartirla con el mundo del emprendimiento, ¿no? Totalmente. Entonces, y aparte de todo eso, emprendedor de hueso colorado. Hueso colorado, emprendedor en serie, como dicen. Hemos tenido algunas pláticas, Noé y yo, hablando de emprendimiento. Y hay una constante que es como el emprendimiento en serie, ¿no? A tu edad, que lo acabas de decir, 29 años, no es nada grande, eres muy joven. ¿Qué se siente entrar al mundo empresarial? Porque evidentemente NKR Studios, que es la empresa de Noé y entre otras cosas, ya tienen movimiento empresarial. ¿Qué se siente a tu edad tan corta entrar a este mundo? Bastante interesante. Mira, realmente todo inició para mí desde niño. Ok. Empecé a los 5 o 6 años con mi mamá, fue mi primer socia. En su momento, mi familia, y estoy eternamente agradecido con ellos. ¿Por qué? Porque aparte del tema del ahorro, el invertir. Entonces, el primer viaje fue a Acapulco, me compraba una alcancía de un pescadote así, Ok. y ahorra. Y después, el tema de emprender, el tú generar, ¿no? ¿Para qué? Porque si yo quería en ese momento algo, pues aprende a ganártelo. Aunque en realidad ellos lo pagaban, pero bueno, el tema de aprenderlo. Sí. Entonces, mi primer socia fue mi mamá. ¿Qué Ok. pasó con ella? Que, oye, ma, pues yo compro la materia prima. En ese entonces, niño de 5 años, no creo que haya hecho materia prima, el maíz y Sí, ya, sí, ¿no? sí, claro. Y me recuerdo en ese entonces veniendo en mi calle de donde yo soy, que es un pueblito mágico en la Sierra Norte de Puebla, que se llama Coetzalan del Progreso. Ok. Precioso el pueblo. Y un ambiente muy,
muy, muy sano, ¿sabes? Entonces, en ese entonces, yo tenía la libertad de ir a andar vendiendo casa por casa, ¿no? Después de eso, y tras apoyar en el negocio de mi papá, a los 16 años empiezo como músico. Ok. Empecé a tocar el teclado y toqué hasta los 23 años, en este caso, pues como por ahí burlamente decimos músico pastelero, Ok. y prácticamente ahí inició todo, ¿no? Ya formalmente la arquitectura fue empleado durante algún tiempo, sobre todo viéndolo como una capacitación pagada para Ok. seguir aprendiendo y llenarme de todo esto, ¿no? Ya formalmente cuando hay una independencia, ya cuando hay una estructura y en este caso un equipo de trabajo, pues yo creo que es importante saber manejar ciertas cosas. Muchos libros lo dicen. El VICA, que es lo Mm, volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo. Y es cierto, hay que saber manejar ciertas cosas que no están en tus manos, pero también ser muy consciente y muy congruente con lo que sí tienes en tus manos, ¿no? Y al ok. final del día, no solamente vendemos arquitectura, no solamente vendemos construcción. Al final del día, dependiendo del cliente, dependiendo del segmento, dependiendo el producto final, es lo que al final del día nosotros creamos. En este caso puede ser una inversión inmobiliaria, Ujú. puede ser un hogar, una casa de descanso Ok. y un sinfín de etcéteras, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, al final del día, la arquitectura, viéndolo en este caso de la manera poética, es el manifiesto, en este caso, de las ideas, de la forma de vida, ¿no? Ok. Entonces, para nosotros, en este caso en la profesión, conjugar todo esto junto con la parte empresarial de negocio y demás, digo, es una maravilla. Pero al final del día, también en el medio que se manifiesta acá en México, que es la construcción, Ujú. pues sí es un medio un tanto complejo Sí. por el manejo de recursos, el manejo, en este caso, de otro tipo de capitales, como es el capital humano, Sí. o el capital, en este caso, del networking o relaciones. Conjugar todo eso, digo, es una maravilla. Es un Totalmente. medio, podemos decirlo, un poco complejo, pero la verdad es que es increíble. No cambiaría de carrera por nada. ¿Consideras que el tema de la construcción, por ejemplo, es de alto riesgo? No, No. no. Dependiendo desde qué punto de Ok, vista. ¿por qué? ¿Y desde qué punto de vista no lo es? ¿Desde qué punto? Yo lo diría en varias directrices. Ujú. Primero, en el tema empresarial, por ejemplo, y en términos de negocio, hay algo que son los parámetros. Entonces, tú al final del día, con lo que has construido o o los referentes que tienes, tú ya sabes que hay un parámetro para cierto tipo de producto. No cuesta lo mismo una casa de interés social que una de interés medio, o una residencial, o un hospital en este caso, Totalmente. o un hotel, ¿no? Al final del día, esos parámetros ya se van dictaminando y en este caso por muchos impuestos y muchas cosas que hay en la economía mundial, la inflación, los aranceles y todo, al final del día van de la mano porque la construcción es algo que nunca deja de haber. Claro. Entonces, al final del día, no puedo decir que es 100% seguro, pero en el tema empresarial, yo creo que es uno de los mejores rubros, Ok. ¿vale? En términos de riesgo, sí son de riesgo. ¿Por qué? Porque al final del día, la industria de la construcción es la industria menos industrializada. ¿Por qué? Porque dependemos en este caso de la mano De la mano de obrera, obra. Claro. dependemos del capital humano, ¿no? Ujú. O sea, sí hay cosas que vienen industrializadas, materiales prefabricados, el acero y demás, Sí. pero no puedo poner un robot a levantar un muro. Al menos aquí en México. En otros países, sí. Posiblemente ya no. En Claro. su momento yo creo que sí va a haber otras formas de construir, en México al menos. Sí las hay, pero depende justamente el tipo de proyecto Y el presupuesto, me y el imagino, presupuesto también. ¿no? Que juega un papel importantísimo, ¿no? Noé subió unas historias ahí a su cuenta. No sé si quieras mencionarnos tus redes sociales. Ah, claro que sí. En Instagram me van a encontrar como arqui.noegalcap. En TikTok también arq.noegarcab. Y en Facebook como arquitecto Noé García Cabrera. Ok. Subió a sus historias una encuesta y que le pedías a las personas que te sugirieran preguntas para Claro. el podcast. Vamos a comenzar con la primera y conforme vayamos avanzando, vamos a ir abordando las demás. Ok. Una de ellas es cómo elegimos un buen terreno. Es una pregunta muy abierta. Sí, sí, me imagino. Muy, muy abierta. ¿Por qué? Porque hay N cantidad de terrenos, ¿no? Claro. Y depende justamente para qué. Ujú. En este caso, si yo quisiera un terreno para construir un fraccionamiento,
es muy distinto al terreno que quizá yo pueda considerar para un hotel, un hospital, ¿no? O una casa. Sí, pero sí, o una casa. En este caso, los principales criterios serían estos. Primero, los legales. Primero, cómo está en el tema de documentación Ok. ante algún ayuntamiento y demás, o cualquier tipo de entidad, en este caso, sería los usos de suelo, que te van a determinar qué puedes construir y cuánto puedes construir. Ok. En este caso, los CUS, que son los coeficientes de utilización y ocupación de suelo. Ok. Y ya yéndonos a la parte técnico-constructiva, nos iríamos a la topografía. La topografía es un Ok. terreno plano, es un terreno en pendiente negativa, pendiente positiva. Algo más técnico, el tipo de suelo. Ok. ¿Por qué? Porque hay pisos que son arcillosos, Ujú. hay algunos pisos, incluso suelos, perdón, que con el agua llegan a hacer esto, ¿no? Ok, sí. Se expanden. O que tienes un nivel freático alto. O que ¿Nivel qué? freático. Friático. Nivel freático. Es Freático. Ok. justamente a qué profundidad, en este caso del nivel de suelo, tenemos agua, Ah, ok, ok, ok. ¿vale? Sí, sí, sí. O en algunos casos también que son muy rocosos. Ujú. Entonces, imagínate, quiero construir una casa y quiero rascar y tengo pura piedra. Bueno, sí puedes construir, pero quizá con otro método de cimentación, en este caso, ¿no? Claro. Y ya yéndonos a la parte técnica de diseño, en este caso, sería la ubicación. En este caso, por ejemplo, si tengo condiciones óptimas, hablando en específico de una casa habitación, por ejemplo, Ujú. que fuera en esquina, Ok. sería algo increíble. ¿Por qué? Porque al final ya tienes dos fachadas, tienes más facilidades en este caso para hacer un diseño bioclimático, en este caso en orientaciones norte-sureste, vientos dominantes, en este caso los vientos fríos, vientos cálidos, ¿vale? Y ya por último, yo consideraría, bueno, no el último, creo que es el principal. Esos son los criterios en específico del terreno. Sí, sí, sí. Obviamente Son como sí, generales, y ¿no? ya la más importante obviamente siempre va a ser la ubicación. Ok, En claro. este caso, ¿no? La ubicación, en este caso, si es, por ejemplo, una vivienda. Ujú. ¿Qué prefiero yo? ¿Cómo prefiero habitar? ¿En un fraccionamiento urbano? ¿Prefiero habitar en una zona rural? O sea, son tantas directrices que para elegir, pero yo diría que esas son prácticamente los criterios que en este caso yo como comprador Ujú. necesitaría tener. ¿Para qué? Para adquirir un buen terreno. Oye, tomando en consideración esta pregunta, ¿sí te ha tocado ver que algún cliente te contacta y te dice, oye, yo quiero construir, ya tengo los planos o el diseño, ven a checar mi terreno? Y que llegues y que tú dentro de ti o le digas al cliente, ¿sabes qué? Fue el peor terreno que pudiste comprar. Al día de hoy, no tanto así, Ajá. pero sí un terreno que tenía ciertas condiciones, más bien al revés. El diseño no es apto para el terreno. Ok. ¿Por qué? Porque era un terreno, en este caso, en una pendiente, Ujú. y prácticamente el proyecto era plano. Ok. Entonces, a la hora de meter un relleno, tan solo en la cimentación sí va a ir un 30 y tantos por ciento del presupuesto. Wow. Y si tú optimizas un buen diseño, ¿qué va a pasar? Se optimiza el Se presupuesto también. optimiza el presupuesto. Y Correcto. es un tema, cambiando un poco y haciendo apertura algo y como un comentario. En México creo que al menos la cultura del consumir arquitectura, Ujú. de consumir en este caso un diseño arquitectónico, poco a poco ha ido cobrando fuerza. El tema de la autoconstrucción en México ha sido muy complejo, Uf, sí. pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un diseño óptimo, cuando tú tienes en este caso buenos criterios, tanto de diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de instalaciones, y aparte de eso, sea muy estético, Claro. que tenga ciertas optimizaciones como la bioclimática, las orientaciones y demás, ¿qué pasa? Que, un ejemplo, si mi terreno me costó 5 pesos y Ujú. la obra me iba a costar 10 pesos, en total son 15, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa si yo todo eso lo hago bien con un buen proyecto? Sube hasta un 30% su valor. Ok. Entonces en automático esa casa se va a sus 18 pesos, Claro. ¿no? Sí, 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 totalmente. El tema de la autoconstrucción, por ejemplo, abordando ese tema, ¿qué tan peligroso es? Porque en la autoconstrucción, el cliente o en todo caso he visto que a veces algunas personas cuando van a construir le piden consejos al albañil. Digo, sin desmeritar ningún oficio, pero no, o sea, hay un mundo de diferencia, ¿no? El arquitecto, pues,
estudió la arquitectura, leyes, reglas, etc. Y el maestro de construcción, pues solamente es como que a mí me gusta o yo creo que podemos hacerlo así, ¿no? ¿Qué tan peligroso llega a ser? Por ejemplo, en casos más drásticos como sismos, terremotos y todo esto. Ok. Son varias normativas las que rigen en México. El tema de autoconstrucción, a ver, yo entiendo el porqué. Sí. Porque hay una economía en este caso de por medio. Entonces, la justificación es, me la ahorro. La realidad es que nosotros, en el medio de la construcción, dependemos 100% de la mano obrera y eso es indiscutible. Claro. Y aparte tenemos que tener muy buena relación con la mano obrera, ¿no? Sí, sí, sí. Al final del día es la forma en la que nosotros también podemos manifestar, en este caso, lo que hacemos, la construcción. ¿Qué pasa? Que la autoconstrucción tiene varios temas importantes. Ok. A ver, cuando tú construyes una casa habitación, llega a pasar que hay planos coincidentes o similares. Ok. Entonces, o cálculos en este caso que te arrojan datos similares. Entonces pareciera que todo está homologado. Entonces por eso va a llegar el albañil que te dice, no, tú métele una cimentación de 80 por 80, métele una cadena de desplante de 20, métele una losa de tanto. Y a ver, quizá los criterios no sean malos. Sin embargo, no hay un dictamen en la parte de atrás Claro. que justifique el por qué se está haciendo esto. Yo no puedo llegar y decir, le voy a echar tanto de tanto, porque al final del día no sé ni cómo es el suelo, Ok. no sé en qué zona sísmica está, Ok. y son varios criterios a la final del día que en este caso hay que considerar. ¿Qué pasa? Que hay veces que esos criterios se van formando al paso de los años y la experiencia, ¿no? Y así como en muchas carreras, digamos que la construcción, no mnemotecnias, pero sí criterios, ¿no? Por ejemplo, Claro. que entre apoyo y apoyo, una trave la quiero predimensional, ya sé que la divido entre 10 y ya a esta altura, ¿no? Ok, quizá el criterio inicial es bueno, sin embargo, no tengo un cálculo estructural que me diga en este caso que el área de acero tributaria en la sección es de tanto por ciento, y en este caso el elemento va a ser elástico o va a ser Ok. plástico. Sí, ¿Qué sí. significa? Como una liga, en algún Ujú. momento se va a romper o va a regresar, ¿no? Sí, sí, Así claro. pasa con cualquier construcción. Entonces, esos son Ok. los criterios que digo, no están formados en esta parte. Sin embargo, al final del día, los años de la construcción sí se ven, Sí. la experiencia se nota. En este caso, ¿para qué? Para hacer muros a plomo, para hacer, en este caso, aristas totalmente niveladas y demás, ¿no? Sin embargo, yo sí invito mucho a que consideren siempre consultar a un profesional de la construcción, porque al final del día son tantos los criterios y al final del día también me ha tocado que la autoconstrucción hay muchos elementos sobredimensionados. Sí. ¿Sabes qué? Una columna le voy a meter tantas varillas, una pulgada y ya va a aguantar nada, la va a tirar. Digo, a ver, quizá ni era necesario y Claro. quizá en ese elemento constructivo iba el pago de los honorarios de un arquitecto o un ingeniero. Eso es una columna, si tu proyecto tiene 20, Uf. ya desembolsaste una cantidad importante, ¿no? Sí, 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 totalmente. Qué interesante es que las personas puedan tener, los rusheros puedan tener la cultura, por lo menos de consultar con un especialista, ¿no? En este caso de arquitectura, porque sí se corren riesgos, ¿no? Evidentemente cuando algo no está bien hecho, ¿no? Hablando del tema de construcción, ahora que mencionabas lo de la autoconstrucción, retomando tu carrera como arquitecto y tu experiencia en el mundo de los negocios como empresario, has cerrado buenos tratos, ¿no? Quiero ponerlo así, buenas construcciones. ¿En algún momento pensaste que no podrías llegar a hacerlo? ¿Y cómo fue el cambio de tu mentalidad cuando cerraste, por ejemplo, tu primer edificio? Ok. Primeramente son varios temas al final del día del manejo de emociones. Claro. En este medio tienes que ser totalmente limpio con tu labor, Sí. en este caso, con tu cliente y hacia dónde va enfocado, ¿no? Entonces, la capacidad en este caso o la incertidumbre que se crea, que al final del día casi siempre es mental, Sí. ¿cómo la vas sufragando
practicando al final del día, ¿no? En este caso, lo importante primero es capacitarte, certificarte, agarrar experiencia. Y la segunda, confiar mucho en los parámetros que tú ya vas forjando, Ok. ¿vale? Em, ¿Cómo se fue formando todo esto? Bueno, al final del día con un networking que poco a poco se fue ampliando en el boca en boca. Sí, Al final del día, como es un medio donde se manejan recursos importantes, sí. pues también depende de las estrategias que tú le des a tu cliente, Ok. en este caso, ¿no? También la estrategia que tú tengas para tu método y sistema constructivo, para que tú puedas, en este caso, llevar paso por paso, para que tú también tengas una semántica, en este caso, de trabajo apropiada. Y al final del día, ya cuando tú tienes todo eso bien establecido primeramente en papel, ya lo pasas a la práctica, ¿no? Ok. ¿Cómo traduces los deseos del cliente? Porque, por ejemplo, el cliente luego te dice, yo quiero una casa así o que se vea así, y a veces sus visiones, o hasta incluso te puede llevar una imagen, ¿no? Sí. Que buscó, mira, es que quiero, aquí se ve bien bonito, aquí así quiero que se vea mi casa. ¿Cómo logras traducir eso al diseño de su casa? Ok, ahí es un tema interesante eso. ¿Por qué? Porque al final del día, tú en algún momento, tú das un servicio Sí, profesional, ¿no? sí, sí, sí. Pero el servicio profesional también toca ciertos temas personales y te involucras con tu cliente de una manera, pues, muy importante. Al final del día, independientemente del proyecto que sea, te involucras. Sí, Y te tienes que involucrar de una manera muy formal, muy respetuosa, pero sobre todo enfocada y empeñada a realizar lo que el cliente busca, ¿no? sí, Ya hay veces que tú tienes que acompañar al cliente y saberlo llevar de la mano para decir, oye, eso quizá no sea lo que buscas, quizá busques esto, pero esto sirve como cimiento para llevarnos a donde tenemos que ir, ¿no? sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa con los clientes de una casa habitación, por ejemplo? Ajá, Gran mayoría de los clientes construyen una casa para toda la vida. sí, Entonces tienes que tomar y abordar ciertos temas muy personales. Por ejemplo, el tema de cómo piensas que va a ser tu vejez. ok. ¿Por qué? Ok, a pesar de que gozamos salud y Dios no lo quiera, que ojalá que todo salga muy bien, Todos ¿sí? sanitos. Ajá, Pero imagínate, X y Y situación de vida, tienes que estar en silla de ruedas. ok. Y tu casa no fue pensada para que en este caso tengas un acceso cómodo en planta baja y tengas que subir al segundo nivel para tus recámaras, ¿no? Entonces ahí nosotros ofrecemos que, por ejemplo, un espacio polivalente. En este caso, algo que te puede funcionar en un momento y conforme a tu plan de vida. Ujú. Probablemente inicialmente en un estudio, siendo solteros con tu pareja, después quizá para una sala de juegos para tus niños, Sí, sí, y sí. después quizás sea un cuarto de visitas, o probablemente después sea una habitación pensada en el retiro, Sí, en sí, la sí. vejez, ¿no? O sea, todos esos acercamientos son importantes. En este caso, hablo de casa habitación. Si nos enfocamos a un tema, en este caso, de un desarrollador, por ejemplo, un Ajá, inversionista, ¿tú en qué te enfocas? ¿En qué te empeñas? En buscar que sea un producto viable. ok. ¿Para qué? Para, en este caso, para el inversionista. Para que sus ROIs, sus PRIs y todo lo demás estén enfocados a, a la estrategia y al plan de negocios. Ujú. Segunda, que tú como arquitecto des un buen producto, en este caso voy a decir departamentos, por ejemplo, Ajá, que el departamento tenga buen confort, que tenga todos los servicios, que en este caso sea un producto que pueda tomar plusvalía. Entonces ya viste, abordamos dos partes, ¿no? sí. Y al cliente final, ¿qué le vas a entregar? Algo que se acorde en este caso al inversionista, pero que también sepamos que estamos entregando algo de calidad. O sea, son Sí, sí, varias líneas, ¿no? varias Varios líneas. vértices que tiene esta pregunta. Pero a fin de cuentas, el cliente tiene una visión y confía siempre en el arquitecto que va a desarrollar y plasmar esa visión, ¿no? Por algo los clientes te llegan ya casi precalificados, ¿no? Ya casi, pues a mí me gusta lo que haces, me gusta cómo se ve lo que construyes, tú, yo quiero que tú diseñes mi casa, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la inspiración? Cuando estás bocetando, cuando empiezas a hacer el dibujo, perdónenme, arquitectos, o el diseño arquitectónico, ¿de dónde viene la inspiración? Porque evidentemente hay construcciones que dices, bueno, pues se parece a esta y aquella se parece a esta.
Pero tú, ¿de dónde sacas esta inspiración? Ok. La inspiración como tal viene no limitada, pero sí viene con varios criterios. En este caso, al final del día, el 99.95% de clientes es construcción Ok. y diseño. Arquitectura también se puede manifestar en otras formas. Eso que me decías la vez Ah. pasada, ¿no? Que arquitectura no solamente es construir, arquitectura no solamente es diseñar, sino Sí, es una manifestación sí, de se puede manifestar de otras formas, pero Claro. casi el 100% del mercado es construcción, construcción. diseño arquitectónico. En este caso, antes de llegar a un proceso creativo de diseño, hay que enfocarnos en varias métricas. ¿Cuáles son las métricas en este caso? Primero, vamos a poner ejemplo casa habitación, porque digo, son muchos los proyectos que se pueden diseñar. A ver, puede ser industrial, puede ser comercial, puede ser habitacional, puede ser hospedaje, puede ser descanso, puede ser retiro. Es más, podemos diseñar hasta caballeriza si tú quieres, te lo juro, porque lo hemos hecho. Ok. Entonces, nos vamos a casa habitación, ¿no? Sí, sí. Que yo creo que es un tema muy interesante. En este caso, primero, las cualidades, bondades del terreno, lo que mencionaba anteriormente. ¿Qué servicios tienes? Si hay un plan urbano. Ok. ¿Plano urbano qué es? Un plan urbano es, por ejemplo, yo compro un terreno en X ubicación de la ciudad y ya sé que en 5 años hay proyectado un parque, Oh, ya, ya sé que hay proyectada una plaza comercial, etcétera, ¿no? Ok, ya, ya. Vale, entonces tú también vas pensando en cómo conjugar todo eso. Y vas, en este caso, proyectando hacia un futuro. No es lo mismo construir un terreno sin colindancias Sí. a un terreno con colindancias. Ok. Porque el contexto, tú puedes ser disruptivo en la arquitectura, en el contexto, pero tienes que integrarlo también. Ok. Porque si no integras en contextos también es complicado. Entonces, bueno, volviendo al tema, si tú tienes ciertas cualidades de un terreno, ciertas medidas, cierta topografía, ok, ya sabes que conforme al cliente final, tú puedes diseñar tantos metros de construcción. Hay otra métrica, Ok. que a veces el cliente se acerca y te dice, ¿sabes qué? Tengo tanto de tocho financiero, ¿qué puedo construir con eso? Entonces ahí es donde tú das las diferentes opciones, ¿no? ¿Sabes qué? Ver, mira, te puedo entregar tu casa llave en mano con ciertos acabados. Porque a veces pasa eso, que llegan clientes con imágenes de Pinterest o Sí. algunos otros medios y son recubrimientos preciosos, o sea, son mármoles y demás, pero ya cuando el metro de construcción se va al doble, ya no hace sentido conforme a la métrica que tenemos del techo financiero, ¿no? Claro. Sin embargo, tú también haces una estrategia y un plan. Ok. En este caso, por ejemplo, cubrir ciertas necesidades, en este caso para que sea habitable, para que sea confortable y en este caso esos pasos sean escalonados, ¿no? Ahí es adecuarse. Segundo, el proceso de diseño, el lenguaje arquitectónico. Ok. El lenguaje arquitectónico, al final del día, he tenido la oportunidad de viajar mucho, afortunadamente, Sí. y vas a entender el lenguaje arquitectónico de diferentes maneras. Hay muchas formas de construir. Hay bastantes. Al final del día, depende también de qué tanta apertura tenga un cliente para también, en este caso, dejar y permitir que nosotros podamos construir de cierta manera y proyectar con ciertos materiales, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta diseñar, en este caso, con materiales nobles. Los materiales Ok. tal y cual son, ¿no? Materiales nobles. Ujú. Ok. En este caso, por ejemplo, un muro de concreto, no me gusta que se vea aparente a concreto. Ok. Me gusta que sea de concreto, ¿no? Ok, ok. Un muro de piedra, Ujú. que sea de piedra, no que sea un aparente de piedra, ¿no? Ok. Sin embargo, ser materiales, en este caso, de ese tipo, pues son más costosos. Total. Entonces, tenemos que ir buscando, en este caso, juntar todos esos criterios, ¿no? Y las Fíjate, estrategias. si tú mencionaste algo hace ratito, eres una persona que ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo. ¿Qué has visto en otros lugares que dices, híjole, esto no está en México? O, híjole, esto lo puedo aplicar en México o esto lo puedo aplicar a mi próximo diseño. Son muchísimas cosas, pero, por ejemplo, algo que veo mucho en edificios, en este caso, plazas comerciales y demás, los cantilever o volados. ¿Los qué? Cantilever Cantilever. o volados. Ah, o los O volados. los Ok, volados, sí. ok, sí, sí, sí. Son muy prominentes en otros países. Ok. México, digo,
como hay muchos criterios en este caso, mediante las normativas técnicas complementarias y demás, y los criterios de diseño sísmico son muy diferentes a zonas no sísmicas, pues obviamente tienes a veces esos criterios que no puedes utilizar, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, también los métodos constructivos. En otros países los prefabricados se utilizan al por mayor. Sí, sí, Te sí. construyen edificios en 30 días. Sí. Y, a ver, yo lo he visto, he estado en otros lugares y me he hospedado una semana y media y supongo que voy pasando a la calle por un café y veo que apenas están las columnas y ya antes de irme del lugar paso nuevamente y ya tienen 3, 4 niveles con muros. O sea, sí es una locura. Sí, sí, sí. Pero al final del día son estrategias para cada país, ¿no? Ok, sí, claro. Son muchos criterios antes de llegar a la construcción. Otras cosas, por ejemplo, los acabados. El tipo de acabado que existe tan solo acá a lo que existe en otros países igual totalmente diferente. ¿Acabados te refieres a el tipo de piso, el tipo de De enlucido, de repello, sí. lucido, Enlucido. enlucido? Enlucido o repello fino. Enlucido. Ah, mira qué palabras estamos aprendiendo hoy con el arquitecto Noé. Rucheros, Noé me acaba de comentar algo sobre una dinámica que vamos a tener. Si te quedas al final del video, te puedes llevar un gran premio. Gran premio, créeme lo que te estoy diciendo. Bueno, regresando a lo que decías sobre el enlucido, sobre los tipos de pisos, los materiales que me comentabas, ¿no? En tu última gira, vamos a ponerle así, ¿qué fue lo que dijiste? Esto definitivamente lo quisiera aplicar. Wow. Mm, son tantas cosas, yo creo. Sí. Son tantas cosas, pero por ejemplo, el tema de acabados. En otros países son carpinteros de aluminio, por ejemplo. Aquí en México, aluminieros. Ok, carpinteros de aluminio. Sí. Ok. Aquí en México, aluminieros, ¿no? Sí, sí, Por claro. ejemplo, tan solo los sistemas, en este caso que vi recientemente en una zona de mucha nieve, eran paneles, en este caso que funcionaban tanto acústicamente como Ok. térmicamente, ¿no? Ok. Entonces, aquí en México se le conocen como duo vent, Ok. que son sistemas de 2 vidrios, en este caso que en la parte interna, Ujú. en algunos casos, ya en unos segmentos ya un poco más costosos, llegan incluso a tener un tipo de gas, Ok. que repelen incluso el rayo del sol y muchas noblezas, ¿no? Ok. Bueno, eso aplicado en casa habitación yo creo que sería increíble principalmente, o departamental, principalmente en ciudades. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día todo el tema de contaminación acústica, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Otra cosa que vi, el tema de justamente eso, de en el mismo aluminio, un sistema automático de limpieza, ¿no? Por ejemplo, vives en un piso 20 Ajá. y es departamental y no existe cierto tipo de mantenimiento. Claro. Hay sistemas allá que te hacen eso. Ok. Curioso, ¿no? Súper, sí, porque ¿qué hacen los típicos rascacielos para limpiar? Pues ponen los andamios, No se mata y cuelgan se la cuelgan y persona, se fue. ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo la tecnología. Hablando de esto, qué bueno. ¿Cómo ha influenciado la tecnología en el tema de construcción y en el tema de arquitectura? ¿Qué tanto se involucra la tecnología? Uf, bastante. Digo, tan solo, yo quiero comentarles algo aquí con permiso de Noé, pero aquí Alexa domina. O sea, tú tienes muchas cosas automatizadas aquí adentro, en tu estudio, y para mí es solo una muestra de cómo la tecnología está conviviendo, pero ya en una casa habitación. En cuanto a construcción, o sea, no sé si me explico. Sí. Yo creo que son dos vertientes ahí. Ok, Primero, en el tema de vivir el espacio. ok. Y el segundo, ya la construcción como práctica, ¿no? Sí, Como sí, sí. praxis. Primero, en el tema vivir el espacio, te da ciertas comodidades. Ok. Por ejemplo, hoy en día tú puedes vincular un celular a tu chapa, Sí, sí, sí. puedes vincular tu horno o para precalentar algo. Sí. Y es increíble. Aparte de eso, por ejemplo, hay muchas cosas que puedes implementar. El subir, bajar persianas, puedes implementar pisos radiantes. Un piso radiante es un piso que tiene en este caso un sistema de tuberías Ok. que hace que el piso
tenga cierta temperatura, sea cómodo y tú puedes andar descalzo en ese piso, Wow. ¿no? Wow. Hay sistemas también, en este caso, por ejemplo, de filtración. Ajá. Hay vidrios inteligentes que tú los puedes poner y se vuelven oscuros. Ok. Como los lentes. Algo así, justamente. También hay otros sistemas, en este caso, como lo que tú acabas de mencionar aquí en su casa. Gracias. El sistema de iluminación, todo lo puedes tener con Alexa, todo lo puedes tener vinculado. Ujú. Aparte de tu sistema, en este caso, de vigilancia, me ha tocado, eh, por confidencialidad no puedo comentar tanto, Sí, pero, sí, claro, claro. No, pero en una casa, en un estado vecino, Ujú. hay un sistema de seguridad importante, Ok. o sea, muy, muy importante, interesante, ¿no? Que en este caso también ya está involucrado con inteligencia artificial, Ok. que cualquier tema te bloquea puertas, ¿no? Ok. Incluso también tienen ciertos tipos de una ruta de evacuación por seguridad del cliente y que incluso tienen un cuarto, en este caso, de pánico, ¿no? Wow. Y todo eso con la tecnología. Mira cómo es de interesante, ¿no? Cuando tú iniciaste en ese tema de la arquitectura, me imagino que pues, ha evolucionado mucho todo el tema de la construcción junto con la tecnología. Pero en ese momento, ¿cuáles fueron los errores que sí, todos cometemos errores cuando vamos iniciando, y que evitarías o que le dijeras a los rusheros, los que van iniciando en la construcción, en esa área de la arquitectura, y que le dijeras, ¿sabes qué? Quisiera decirle, estos son los errores que tienes que evitar. En la construcción, como arquitecto. Como arquitecto, vamos a Como hablar como arquitecto. arquitecto. Ok, Así. como arquitecto. Lo que yo diría, primeramente, cuando tú haces, en este caso, un trazo y nivelación de un terreno, siempre estás revisando los puntos. ¿Por qué? Porque al final del día eso es lo que nos va a dar los muros acabados. Es lo que nos va a propiciar, en este caso, la verticalidad, lo que nos va a procurar que las losas, los muros, todos se vean con unas aristas perfectamente bien trazadas. Aparte, también cuidar mucho el uso de niveles de piso terminado. Los lechos inferiores del losa también. ¿Por qué? Porque al final del día, aparte de que hay mermas, son vicios que se pueden propiciar dentro de la construcción. Primeramente eso. Segunda, yo diría que en todas las instalaciones, siempre, siempre hacer pruebas. En este caso, en instalaciones eléctricas, por ejemplo, que es un tema delicado en la construcción, ver que, en este caso, los diagramas unifilares, donde vienen, en este caso, marcados las termomagnéticas, por ejemplo, que es el método de protección, Ok. ver que realmente coincida con la terminal, en este caso, el contacto, el foco, etcétera, ¿no? ¿Cómo verificamos eso? Bueno, hay que aprender, y eso es lo interesante y lo bonito de la arquitectura, a usar un multímetro, por ejemplo, para verificar realmente que estemos en el mismo circuito, ¿no? Sí, Hay sí. veces que por la mala praxis, incluso el personal llega a compartir, por ejemplo, neutros, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente la casa está parpadeando. O verificar justamente eso, el sentido de la fase y neutro. Claro. Eso. Y un punto muy importante yo creo que sean las humedades. Uf, Las temazo. humedades, Sí. tanto en piso como en losa. En piso, bueno, por capilaridad, en este caso, el agua tiende a subir, Ujú. ¿no? Entonces, una muy buena impermeabilización, en este caso, de cimentación y de desplantes, ¿vale? Otro punto bien importante que no es tan común, pero sí es importante, el volver inerte la tierra o el suelo para que no vayamos a tener algún tema de origen vegetal. Ok. Sí, sí, Pasa sí. que a veces construyes y de repente al paso de los años ya tienes vegetación ahí creciendo. Sí, sí, entre Sí, las justamente. amiguitas y Sí. sí, sí. Y el otro tema de la impermeabilización, cuidar mucho el tema de pendientes chaflanes. Es un tema que yo pasé. Ok. Fue económico también, Uf. pero bueno, muy aprendido. Entonces el tema de cuidar bastante bien los emboquillados o bocinados que se conocen también, de cómo bajan en este caso, los desniveles pluviales, el tema de tener un buen sistema de impermeabilizante. Hay veces, la gran mayoría de las veces vale la pena invertir un poco más, pero garantizar un sistema que te funcione años. Un buen. Y al final del día, ya como punto general, Sí. siempre hay que procurar nosotros a la hora de proyectar, buscar un bajo mantenimiento, buscar materiales que requieran un bajo mantenimiento, porque al final del día ya es un pasivo que le dejamos a un cliente. Ahí sí la construcción que sea del tipo que quieras, buscar siempre algo con un bajo mantenimiento. Ok. Yo creo que esos serán como que los puntos más importantes
Hablando muy generalmente. Sí, claro. Muy generalmente. Sí, porque están los temas también que has hecho en tu crecimiento como empresario, ¿no? Las negociaciones, quizá un deal que no salió bien, te terminaste poniendo en lugar de ganando, te asociaste con alguien que a lo mejor no convenía o alguna mala sociedad, digo, a todos nos ha pasado, que hemos tratado de hacer. O con el personal operativo. Sociedades. Fíjate que el 90% de las situaciones ha sido con personal operativo. Ok. Con personal operativo, porque al final del día traen ciertos vicios de ciertos lados. Ujú. Y en este caso, tú capacitar al personal para que tenga una cierta línea de, de calidad de ejecución, pues es complicado a veces. Ok. Eso, por ejemplo, ¿en qué lugar lo pones? ¿Para ti qué tan importante es que tu personal esté capacitado? Y digo, porque evidentemente le estás confiando muchas cosas, ¿no? No puedes estar 24/7 en la obra, pero pues necesitas saber también seleccionar el personal que va a trabajar contigo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Son dos situaciones. Yo marcaría así: un marco legal Ajá, y un marco constructivo. ok, En el marco legal primero sería un blindaje bidireccional. En este caso, tanto al proveedor de mano de obra, de ok, materiales y la cantidad de cosas que quieras, y ya nosotros en este caso como contratistas, ¿no? claro, Más bien como contratantes, como contratantes, ¿vale? claro. Hacemos un blindaje en este caso de una garantía sobre la calidad de los trabajos, Ujú. una garantía en este caso sobre vicios ocultos. Ok, Eso a la hora de firmarlo da mucha seriedad. Segunda, en la otra parte, en el marco constructivo, una buena supervisión de obra, que realmente todo esté ejecutado como marcan los planos y como los criterios, tanto del fabricante, del material. En este caso, voy a poner ejemplo, tabla roca, ajá, ¿no? Tabla roca te va a decir, ¿sabes qué? Debes utilizar tal tipo de canal, tal tipo de listón, tal tipo de alambre, y máximo tus apoyos deben ser a cada tantos centímetros, ¿no? ok, Entonces la verificación en obra se tiene que hacer así. ¿Cuál es la ventaja? Que son procesos largos. ujú. Entonces, por ejemplo, y como son procesos que son sistemáticos, tú tienes la parte A hecha, la parte B y la parte C. Entonces, corroborar cada paso. Ok, Eso yo creo que será lo principal. Ahora, hablando sobre el personal capacitado por lo general depende de muchas situaciones. También depende del tipo de obra. ok, Pero en este caso, por eso hay especialistas de cada área en la construcción. ok, Hay paileros que se dedican a la herrería, que se dedican a soldar. ok, Hay tablarroqueros, hay sí, 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 albañileros, hay carpinteros, hay colocadores, hay albañiles. sí, Hay fierreros que se dedican exclusivamente a cortar, ok, en este caso a doblar varilla, a hacer armados y demás. Hay carpinteros, sí, muy incluso, buenos, incluso, sí, incluso ahí hay carpinteros obra blanca y obra negra. Obra ok, blanca son los muebles que tú ves y obra negra es prácticamente, depende del país, a muchos encofrados, en otros ajá, casos cimbra, ok, ¿verdad? ya, sí, 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 ¿Vale? sí, Entonces, hay muchas áreas de especialidad, por así decirlo, dentro del oficio. Y aparte también hay categorías también dentro de esa misma. ok, Por ejemplo, no es lo mismo un maestro de obra a un ajá, oficial, ok, a un ayudante, a un sobrestante. O sea, todo eso tiene sus diferencias, ¿no? sí, 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 Entonces, dependiendo del tipo de trabajo y también la mano de obra calificada que necesites, es cuando tú ves a quién vas a darle esa responsabilidad, ¿no? Y claro, obviamente eso en la parte operativa, y ya en la parte y la dinámica de la supervisión, sí, tiene que salir con toda la experiencia, con toda la capacidad y con todos los criterios, tanto de la experiencia como de los manuales de los fabricantes y como las normativas marcan. claro. Hablando de la mano de obra, ¿sí es más caro tener mejores trabajadores o es simplemente selección? No hay una respuesta concreta. Puedo decirte ambiguamente sí y no, Ok, pero a ver, te voy a decir el por qué sí y el por qué no, ok, ¿vale? va. Sí es más caro en el sentido de que quizá un metro cuadrado de muro, Ujú, voy a decir 100 pesos, ¿no? ujú. Y quizá una mano de obra más calificada salga en 150 pesos. Ok, En el costo directo lo es, sí, indiscutiblemente. Pero viene también ahí la otra parte, que es la estrategia. ok, Hay muchos criterios y muchas vertientes de la construcción que no se ven, ujú, como el costo financiero. ok,
Entonces, donde tú aplicas una buena estrategia para hacer una amortización, o en este caso financiera, para que esos 150 pesos quizá no sean 150, sean 120, Ajá. es hacer una estrategia para que tus indirectos, en este caso, renta de baños, un camper, oficina central, oficina de campo, supervisión, todo eso tenga un costo menor. Y ahí tú sufragas. Entonces, hay ya al cliente final hay dos opciones. O ejecutas más rápido y el Claro. mejor precio, pero también viene la otra parte, con mejor calidad. Claro. También depende del tipo de proyecto. Al final del día, por ahí dicen que la calidad va de la mano del precio, ¿no? Que sí es una realidad. Sí, sí. Pero a ver, no tiene que ver con la calidad de la mano de obra, tiene que ver a veces con los precios y calidad de los materiales. En este caso, ¿en dónde se manifiesta por lo general en la construcción? Que por ejemplo una casa de interés social, en este caso voy a decir una marca, puede ser Nueva Ceramic, pero pueden ser muros de cerámica, de tabique cerámico. Y por ejemplo una de interés residencial, ese mismo muro, tú lo vas a repellar, Sí. que es prácticamente lo que todos vemos que sale con la pala, la arena, cemento, Sí, sí, sí. ¿vale? Repellamos. Después de eso viene un repello fino, Ok. que por lo general Los dejan lisito y eso. exactamente, que Ok. por lo general es una primera capa de un pulido. Ok. Y aparte de eso, antes de la pintura hay algo que se llama rebatido en la construcción, que puede ser el Radimix o puede ser algún tipo de Ok. pasta fina para que quede totalmente terso. Entonces, tú cuando aplicas la pintura, obviamente se ve la diferencia. sí. En una casa de interés social pones el muro y aplicas yeso directo y pintas. Uf. Si te das cuenta, es el mismo muro con diferente acabado, ¿no? Con diferente acabado, sí. Entonces, pero al final del día tú no puedes mitigar en la calidad de la mano de obra ni en la calidad del resultado. Claro. Simplemente sustituyes alguna parte del método con otra opción. Claro. Sí, porque al fin de cuentas también arriesgas muchas cosas, ¿no? Arriesgas, si la construcción es mala, pues que se te caiga, ¿no? O sea, como ya hemos visto ahí en algunos videos de otro famoso arquitecto, que todo es humedad para ese arquitecto. Arqui, para ir cerrando este tema, quiero hacerle preguntas más de índole dirigiéndonos a lo personal, sí, pero desde el aspecto retomando lo empresarial. Ok. ¿No? Que a muchas personas les llama la atención el tema de los cierres, por ejemplo, ¿no? Sí. Con clientes, que lo vimos al inicio. Cuando estás comenzando también, el sueño quizá de todo arquitecto, no sé si sea así, pero es tener su constructora, ¿no? Tener una propia constructora o empezar a hacer obra de manera independiente. Pero a veces no se cuenta con los recursos suficientes, ¿no? Híjole, para construir tal edificio necesito tantos kilos, dirías, y necesito buscar un socio estratégico. Ujú. ¿Qué se debe cuidar cuando tienes una sociedad? Para ti, ¿qué es lo más importante que debes cuidar al momento de hacer una sociedad? A ver, primero va el socio antes que el negocio, eso es un hecho. Primero va el socio antes que el negocio. Sí, en ¿Por definitiva. qué? Porque puede ser un buen negocio, pero si es un mal socio, Pues, ¿para qué? No Sí. vale la pena. a eso voy. Pero, por ejemplo, ¿tú qué cuidarías? ¿Qué cuidarías? ¿En qué aspectos? ¿Qué características? Dentro de lo que hemos platicado, yo he visto que valoras mucho el tema de la lealtad, ¿no? El tema de la integridad, la honestidad. Aparte de esos valores, no sé, a lo mejor que sea intrépido, que sea atrevido, arriesgado, no sé, ¿qué es lo que tú ves? Lo más importante yo creo que sería que estemos en la misma directriz, en la misma línea. Que al final del día sean paralelas, enfocadas en llegar a un punto final, en este caso un término del proyecto, pero también el cómo se implica cada quien. A ver, por lo general te vas a asociar con alguien o con más capital, con más Sí. experiencia, o en este caso con un networking o una red Claro, más amplia que la tuya, ¿no? sí. Eso hablando de qué es conveniente para cada quien. Ya en el tema de negocio, yo creo que lo más importante sería, aparte de la confianza, el blindaje que hay para ambas partes, tanto en responsabilidades Ok. como beneficios. Ok. Cuando hablas de blindaje, me imagino que no solamente es un blindaje, ¿cómo decirlo? Legal de ambas partes.
sino también debe de haber un blindaje que los proteja, ¿no? Al momento de la construcción. Por ejemplo, tú mencionabas fuera de cámara cuando se hace obra y a veces salpican o las colindancias. Explícame cómo funciona ese tema. Ok, mira, depende de tu tipo de proyecto en definitiva. Sí, Si vas a hacer un proyecto masivo, es totalmente distinto a un proyecto de una casa habitación. ok. ¿Por qué? Porque al final del día los criterios son diferentes. Primero, en el marco operativo, el personal. El obrero al final del día, en el factor de riesgo ante el Instituto Mexicano, está en el factor 5, que es el de más alto riesgo. Primera. Segunda, eh, metódicamente cada cierta cantidad de personal, Ujú. tienes que tener una persona enfocada en seguridad e higiene, Ok, ¿sale? Esa es otra. Aparte de eso, esa persona tiene que estar enfocada en la prevención del riesgo. ok. Entonces tú cuando eres preventivo, Ujú. justamente te estás evitando lo correctivo, Claro, ¿vale? justo, Entonces sí. en lo preventivo es, por ejemplo, zonas de acolonamiento, zonas de riesgo de impacto, Ok, zonas de riesgo de caída. ok. Eso hablando en exclusivo de la construcción. Sí, sí. El manejo de un patio de materiales, el manejo de circulaciones justamente, tanto vertical como horizontal. Eso sería dentro de la construcción. Enfocado alrededor de la construcción, Ajá. insisto, no es lo mismo hacer una casa habitación que un proyecto masivo, pero suponiendo que estoy en un residencial y voy a hacer una casa que va a tener un sótano, o en este caso voy a hacer un edificio que tiene un sótano. Ajá, como para estacionamientos o algo así, Ujú. ¿no? Uno de tus mejores amparos en este caso podría ser una fe de hechos. Ok, ¿En qué consiste? Que mediante notario y mediante evidencia fotográfica o video, de preferencia video, o ambas, vayas a las colindancias, hagas tu presentación y en este caso tú tomas evidencia de cómo están todas tus colindancias. ok. ¿Por qué? Cuando haces una cimentación profunda, aparte de que se utilizan ciertas maquinarias, Sí, pues obviamente pueden llegar a afectar los periodos de vibración a las colindancias, ¿no? claro. Y a veces ha pasado que no el cliente, perdón, el vecino, el El colindante, colindante. es que mi casa no estaba así. Y es palabra contra palabra y al final del día no hay un blindaje que te pueda proporcionar eso. Y yo creo que la otra parte muy importante es la responsabilidad civil. Ok. De preferencia, que para mí no es preferente, es obligatorio. Sí. Debes tener un seguro en este caso de responsabilidad civil. Es muy común, en obra masiva al menos, que por ejemplo cuando estás en un nivel 10, Ujú. que tengas una bomba de concreto. Pasa que esas bombas a veces tienen vacíos. Ajá. Entonces a la hora de hacer esto, salpica el concreto. Y ha pasado que a 20 casas llega a caer una gravita y rompe un domo, ¿no? Wow. O sí ha pasado en ciertos casos y realmente es común. Sí, 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 sí. Que a la hora de un colado, por ejemplo, pasó esta parte que te digo del bombeo y tengamos, no sé, lo de una cubeta de concreto que pesa No sé. cantidad Costará el pesará esa cosa. y cae en un parabrisas y rompes el parabrisas de alguien, ¿no? Sí, sí. Y ya cuando ves la cantidad, 60, 70, 80, 100 mil pesos, no inventes. Contra un seguro, que en este caso, al ajustador hace la evidencia del levantamiento, pagas un deducible y al final del día no delegas responsabilidades, Sí. pero sí es más llevadera la situación. Sí, sí, claro, porque a fin de cuentas el seguro se encarga de los gastos que son altos y pues sobre todo eso, sobre todo eso que es lo que más a veces termina por hacer quebrar, ¿no? Los gastos que no se contemplan. ¿Cuáles serían tus consejos finales? Estamos ya terminando esta entrevista, que la verdad me llevó mucho aprendizaje. Hoy aprendí un montón de palabras nuevas con el Arqui. Y creo que, como siempre decimos acá, todos nuestros invitados nunca es la primera ni la última. Bueno, la primera sí, evidentemente, pero la última no. Siempre nos gusta repetir y repetir, porque siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay preguntas interesantes. Antes de irnos, quiero que nos menciones cuál es la dinámica que tienes considerada para todos los rusheros. Ok. Rusheros, esta es la dinámica que me propuso el arquitecto Noé para todos ustedes. Cualquiera se puede llevar este premio. Está valorado en 40,000 pesos y es un diseño arquitectónico de no más de, 200 metros cuadrados. o sea, de 200 metros cuadrados para abajo.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta dinámica? Todos los que quieren llevarse este diseño arquitectónico valuado en 40,000 pesos tienen que mandarnos la historia de por qué necesitan este diseño arquitectónico. Y si llegamos a 2 millones de vistas en este clip, el arquitecto va a seleccionar a esa persona y se lo va a regalar. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Encantado. Tenemos que retribuir siempre a la sociedad y yo creo que una manera muy noble de poder hacerlo es dar este proyecto. Es por ello que no va a ser algo al azar, Claro. va a ser a través, en este caso, de la historia y nosotros encantadísimos vamos a dejar lo mejor en su proyecto. Quiero mencionar algo. Es el primer invitado, y así lo quiero decir, primer invitado en regalar algo a la comunidad rushera. Por lo cual estoy muy contento, muy agradecido. No, de verdad, qué Encantadísimo gusto estar acá. que le estés dando esto a la comunidad. De verdad, Amigo, muy agradecido. encantadísimo, claro que sí. Pues bueno, gracias por haber estado con nosotros en este capítulo del podcast. Tenemos muchísimo por platicar. Nos vamos a ver en otros capítulos seguramente, porque pues el primer episodio siempre es para conocernos, para que la comunidad rushera te conozca, y después los otros capítulos ya son para ir hablando temas ya más en línea, ¿no? Más específicos, más a algo que les pueda interesar a ellos de un tema en específico. Entonces, Noé, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el podcast. Irra, y a tu comunidad, muchísimas gracias. Encantadísimo, hombre. Rusheros, ya saben, participen para que se lleven el diseño arquitectónico valorado en 40,000 pesos del arquitecto Noé García Cabrera. Nos vemos en otro video. Bye.